Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de el Islam y su expansión musulmana. Comencemos recordando lo que ya hemos visto anteriormente, sobre todo uno de los conflictos bélicos más importantes durante la Edad Media, que fueron las famosas cruzadas. Recuerda que estas eran guerras entre europeos, defensores del cristianismo, y los musulmanes, defensores del Islam, que fue cuando el cristianismo fue perdiendo territorio ante el Islam, imponiéndose como nueva religión. Pero, ¿sabes cuál fue el origen de esta nueva religión, el Islam? ¿O sabes dónde surgió? Veamos este tema más a fondo. En el siglo V, al mismo tiempo que el Imperio Romano de Occidente se dividía en diversos reinos feudales, en la zona desértica de lo que hoy es Arabia Saudita, habitaban los árabes. ¿Pero quiénes eran los árabes? Los árabes se congregaban en pequeñas tribus nómadas que compartían el mismo idioma y comerciaban entre sí. Además, rendían culto a diversas deidades, es decir, eran politeístas. Estas tribus mantenían relaciones pacíficas. Debido a su naturaleza desértica del territorio, solo una pequeña parte era cultivable. Por lo tanto, la agricultura aquí no se desarrolló. El culto a sus dioses lo rendían en un santuario llamado la Kaaba, que en árabe significa el dado o el cubo, que estaba ubicado en la ciudad construida en medio del desierto, la Meca. Por muchos años, las tribus árabes acudían a la Kaaba a orar, meditar y rendirle culto a sus distintas deidades, aunque todo esto cambió a finales del siglo VI después de Cristo, con el nacimiento de Mahoma. Ya que recuerdas que te había dicho que había varias tribus, pues para el siglo VII todas se unificaron bajo el liderazgo de Mahoma. Así, todas adoptaron la religión del Islam para expandirlo hacia Oriente Medio, el norte de África y la península ibérica. Pero ahora hablemos sobre Mahoma y el nacimiento del Islam. Mahoma nació en el año 571 después de Cristo, en la Meca, ciudad donde se encuentra el santuario de la Kaaba, cuando según la tradición recibió la visita del arcángel Gabriel, a quien identificó como mensajero de Alá, el Dios, la divinidad. Este suceso es conocido como la Noche del Destino, e hizo que, a partir de este momento, se comenzara a predicar una nueva religión monoteísta, es decir, creer en un solo Dios. Y esta única religión fue el Islam, palabra que significa sumisión a la voluntad de Alá, y a los creyentes se les llamaba musulmanes, que quiere decir sumisos. Pero así como Mahoma tuvo seguidores, también tenía enemigos, que no estaban de acuerdo con sus ideas, mismas acciones que le provocaron que fuera perseguido por sus adversarios y por lo tanto huyó de la Meca en el año 622 después de Cristo. Este suceso da inicio a la era musulmana y se llamó Égira, que significa emigración. Se dirigió a la ciudad de Medina, donde escribió el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes en el cual plasmó los principales preceptos del Islam, es decir, la existencia de un solo Dios verdadero, Alá, y los deberes de los musulmanes: la oración, la profesión de la fe, la caridad, los ayunos y la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. También establece como obligación participar en la Guerra Santa, es decir, la llamada yihad, para defender y difundir su religión. Años después, Mahoma regresó a la Meca al mando de un fuerte ejército y conquistó la ciudad, donde unificó a los árabes con una misma fe y un solo gobierno. Tras la muerte de Mahoma, en el año 632 después de Cristo, los califas del árabe jalifa, que significa reemplazante, continuaron con la expansión de la doctrina y conquistaron los territorios de Mesopotamia, Siria, Persia e India, logrando seguir conquistando territorios hasta llegar a conquistar la Tierra Santa. Para el siglo VIII ya habían logrado conquistar Egipto y el norte de África.
además del territorio que se encontraba cruzando el estrecho de Gibraltar y la mayor parte de la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, e intentaron invadir el reino de Francia, pero fueron derrotados. Toda esta expansión se trató de un largo proceso de expansión política y religiosa del Imperio Islámico que comprendió cerca de 5 siglos y que, desde luego, trajo conflictos bélicos con los reyes feudales de Europa, así como con los emperadores del Imperio Bizantino. Los musulmanes fundaron varios reinos de la península ibérica y permanecieron ahí desde el año 711 hasta 1492. Esta ocupación favoreció la cultura occidental, ya que dejaron como herencia aportaciones lingüísticas como las que hicieron al español, además de introducir conocimiento de los chinos, como la brújula, que se hizo popular en Asia y Europa gracias a los árabes, así como algunas arquitecturas, y también los nombres que nos resultan tan familiares, como Omar, Alicia o Andrés, que son de origen árabe. Al igual que las palabras que utilizamos todos los días, como aceite, almohada, jirafa, tarima, elixir, entre muchas otras. En su mayoría, varias palabras y nombres que inician con la A son de origen árabe. Además, al conquistar el sur de España, los árabes introdujeron estas palabras al español. Cuando los españoles conquistaron México Tenochtitlan, nos legaron estos arabismos que hoy en día seguimos hablando. Y, como anteriormente habíamos aprendido, que durante la Edad Media, los musulmanes, gracias a su expansión comercial y militar, también popularizaron juegos como el ajedrez, cuyo origen fue en India. Pero los musulmanes no solo se encargaron de introducir a Europa los inventos de otros pueblos, ya que ellos también realizaron sus propios inventos. Construyeron observatorios en las ciudades más importantes del Imperio Islámico, como Bagdad, El Cairo, Córdoba, Toledo, Samarcanda. Al interior de estos observatorios, los árabes inventaron el péndulo y el reloj de arena, pronosticaron las manchas del sol, estudiaron los eclipses, los cometas y otros fenómenos celestes. Además de la astronomía, también incursionaron en las matemáticas, dejando como legado muchos principios básicos de aritmética, geometría y álgebra. Es más, los números y el método de contar que hoy en día utilizamos fueron inventados por los árabes. Alejandro von Humboldt afirmaba que los árabes deberían ser considerados como los verdaderos fundadores de la física, por haber escrito un tratado de óptica, que hoy en día es el principio de la óptica. Ahora veamos por qué fue el conflicto de la religión islámica. En el siglo VII, cuando se empezaban a expandir los musulmanes hacia Jerusalén, la Tierra Santa, empezaron los problemas entre el mundo islámico y el mundo cristiano europeo, ya que ahí fue el lugar de nacimiento de Jesús. Al inicio de la expansión, los musulmanes se enfrentaron al Imperio Romano de Oriente, Bizancio, conquistando territorios. En el año 711 comenzó la guerra entre cristianos y musulmanes por el territorio de la península ibérica. Pero Carlos Martel detuvo el avance de los árabes en Europa en el año 732, aunque a partir del siglo XI los reyes europeos tomaron la decisión de reconquistar Jerusalén, dando inicio a la Guerra de las Cruzadas. Aunque el afán de ambos por defender sus creencias religiosas, así como de expandirse territorialmente, llegó a la prolongación de las guerras. Actualmente, la religión musulmana existe en todo el mundo, pero principalmente en los países de Medio Oriente. Recuerda que la historia es útil para conocer cómo los seres humanos han ido cambiando con el tiempo, además de identificar cómo las cosas del pasado aún siguen presentes en la vida cotidiana. La diversidad cultural, lingüística, religiosa, política, económica, que aún hoy en día caracteriza a la humanidad es sin duda fruto del pasado y del tiempo. Espero te haya servido mucho este video, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.